vamos de una vez. Voy a ver qué dice acá. Ya. Me voy a dar Classroom mejor. Caso número 2. Ya. Ustedes me dicen en dónde nos habíamos quedado. Recién creo que lo íbamos a presentar, ¿verdad? A ver. Profesor, me parece que leímos hasta la segunda página. La segunda página, muy bien. Pero para ir tomando en cuenta, toda sentencia, tres partes. Expositiva, considerativa y decisoria. Si es en procesos penales, dice el Código Procesal Penal deliberatoria. En nuestro caso es decisoria. Ahí está la sumilla. Esto no siempre se hacen las sumillas, pero sí es bueno para que nos pueda dar a entender. En este caso nosotros habíamos dicho que el caso trataba sobre una letra de cambio. ¿Qué es lo característico de una letra de cambio? Que se pague a la orden de, ¿no? La palabra a la orden de es lo que le hace característico a una letra de cambio. Ese nombre o nomenclatura que le ponen a la orden de es lo que le hace característica a ese título de valor llamado letra de cambio. Ahora, lo que se olvidaron ahí es poner la fecha de vencimiento. Entonces, hay un supuesto dentro de la ley de título de valores, la ley 27287, en el artículo 121, en realidad no hay un supuesto, hay varios supuestos, son como 5 o 6. Pero en el último inciso, el 5, dice que se debe considerar pagadero a la vista. Es decir, al no poner la fecha de vencimiento, es decir, yo puedo ir contra Juan y decirle, mira, acá está el título de valor, págame, ¿no? Se considera como pagadero a la vista. Otra consideración también es ver si esto estaba alterado o adulterado. ¿Por qué se eligió esta casación de fecha 2019? ¿No? La casación es 2017, pero se resuelve el 2019. ¿Por qué lo ponemos en consideración? Más allá del derecho de contradicción, se ha puesto como ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se interrelaciona con la relación jurídica material, que en este caso son la ley de títulos de valores, ¿no? Y que para este caso es muy didáctico, ¿no? En el anterior, pues, encontrábamos un caso de la EPS Grau con Hotelera, la empresa hotelera, por el tema, obviamente, de los recibos impagos, ¿no? Y que alegaba, obviamente, la inexigibilidad porque había un proceso administrativo pendiente. Y, sin embargo, la Corte Suprema le hizo justicia, declaró nulo. Sin embargo, aquí estamos en otro caso. Ya no es ese primer caso. Estamos en un caso, obviamente, en la cual Carlos, voy a decir Carlos nada más, Carlos, que es el ejecutado, interpone obviamente su recurso, ¿no?, contra, ¿no?, la resolución de fecha 16 de mayo de 2017, que confirma la resolución apelada del 17 de noviembre de 2016. ¿Qué quiere decir? La de 2016 es expedido por el ACUO, es decir, por el juez de primera instancia. La de 2017 es expedido por la Sala Superior. Y ahora, contra esa sentencia de la Sala Superior, interpone su recurso de apelación. ¿Ya? ¿Qué es lo que se resuelve y qué es lo que se confirma? ¿Cómo viene a casación? ¿Cómo viene a la Corte Suprema? Viene que le declararon fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, es decir, contra Carlos, ¿ya?, para que cumpla con pagar la suma de 58.733 nuevos soles. Muy bien. Ahí estamos bien. Y ponemos los antecedentes. Ya nos ha dado una breve exposición. Esto también es la parte expositiva.
Y vamos a hablar de los antecedentes. En la demanda, obviamente, Carlos interpone por dicha suma, 58,000 y picos, ¿no? ¿Y cuáles son esos fundamentos? Uno es que firmaron una letra de cambio por el monto de 58,000 y pico soles a vencerse el 13 de febrero del 2014. Título de valor firmado, impregnado en la huella digital de ambos ejecutados. Los ejecutados tienen pleno conocimiento que ante el incumplimiento del pago se tomarían las acciones necesarias a fin de hacer efectivo el cobro de la deuda, sin mediar plazo perentorio o extemporáneo, además del interés generado durante todo este tiempo, el 1% por la suma deudada por cada mes desde la fecha de giro, es decir, desde el 2 de noviembre de 2007, que hasta el mes de vencimiento del título ha generado 63% de interés al monto deudado, habiendo pactado este interés de buena fe y mutuo acuerdo. Aunque la buena fe o el bona fide, y pregunto ahí, ¿qué es la buena fe? A ver, desmenucemos. ¿Qué es la buena fe? Al último que me prende su cámara. A ver, le vamos a preguntar. Lo importante es prender su cámara y decir, si sé, no sé. Eso es lo importante. Ojo, no me importa si no saben la respuesta. A ver, vamos a preguntar a Hilary Gisele Meléndez Pacheco. Hilary dice que ha pactado el interés de buena fe y de mutuo acuerdo. ¿Qué es el interés y qué es la buena fe? De mutuo acuerdo, ¿no? Porque dice que lo ha pactado, ¿no? Y que la fecha, obviamente, de vencimiento era el 13 de febrero del 2014. Nada, no es... No, la idea es que ustedes al menos participen, porque ya está bien, no les veo, pero al menos que digan, profesor, no sé, eso es lo importante, ¿no? No hay acá nota por decir no sé. Nada. Hilary. Hilary va a ser la primera premiada. Apunta, Gonzalo, ella va a ser el caso número 3, ¿ya? Persona que no me responde, le voy asignando los casos, ¿ya? Los casos ya están. Comenzamos la otra semana. Ya están en la plataforma de Classroom, ¿ya? Pero escriba, pues, ¿no? Al menos tiene que escribir, ¿ya? Al menos tienes que escribir, no esperar que el profesor le diga. ¿Ya? Usted va a ser el caso número 3, ¿ya? Para la próxima semana yo voy a decir cuáles son las indicaciones, ¿ya? Cómo qué tiene que traer, cómo va a exponer y todo lo demás, ¿ya? Ojo, que cuanto más subimos, van a ser las sentencias un poquito de mayor cantidad, mayor análisis, ojo. Vamos a preguntarle a Yanina Trujillo, ¿ya? Yanina Trujillo Marmolejo. ¿Qué es el interés y qué es la buena fe? Sí, profesor. Bueno, buena fe hace referencia específicamente a la buena intención, ¿no? O a la presunción de buena intención, honradez. Ya. Muy bien, Yanina. Que la presunción podría ser tibio, pero de ahí lo demás, la honradez, no tiene nada que ver con el tema de la bona fide, ¿ah? O sea, a ver, vamos a preguntar a otra persona, ¿ya? La idea es que responda. A ver, Alex Velasco Aquino. La buena fe sería como el estándar de conducta que se lo solicita a las partes. El estándar de conducta. Estamos mejorando, está bien, tibio. A ver. Vamos a sacar nuestro código. Tania Contreras Torres. Sí, profesor. Yo le tengo entendido a la buena fe como un principio rector del derecho que fundamenta la obligatoriedad en las relaciones jurídicas, ¿no? Por ejemplo, en un contrato. Ya. Todavía estamos tibio, pero está bien. Jover Eloy Miranda Castillo. Jover
A Jover le vamos a dar el caso número 4, ¿ya? Ya, a Jover, por favor apunta Gonzalo, ¿ya? A Jover Eloy, y luego lo publicas en el grupo, ¿ya? Porque yo no estoy en el grupo, yo no puedo publicar nada, entonces tú lo vas a publicar y me vas a dar una copia a mí. Jover Eloy Miranda Castillo, ¿ya? Caso número 4. Seguimos, Romiño Cleaning Bayón Bernabé. Sí, profesor, para mí entendería la buena fe como el correcto actuar de las personas, Ya, claro, el correcto actuar que la sociedad espera de ellos. ya. ¿Y cómo sería el correcto actuar? Me parece éticamente lo que la sociedad considera éticamente correcto, es decir, no imaginemos un contrato de compra y venta, no eh, ¿cómo lo puedo explicar? Que no haya fraude, esas cosas, ¿no? Ya, pero que no haya fraude. Ya, a ver, vamos a seguir preguntando. Y no se olviden del interés también, ¿ah? Adela Muhammad Guamaní. La buena fe sería la conducta mínima exigida para demostrar la conducta bien intencionada de la persona que actúa. A ver, repite, por favor. La buena fe sería la conducta mínima exigida para demostrar el actuar bien intencionado. El actuar, la conducta mínima. ¿Y cómo sería la conducta mínima? Tener diligencia en algunas acciones para, para poder corroborar que no ha sido malintencionado. Ujú. Ustedes ya han pasado por Derecho Civil 1 y 2, ¿verdad? ¿O no han pasado por Derecho Civil 1 y 2? Han llevado su clase ya de acto jurídico y todo ello. La buena fe está en el artículo 1362. ¿Qué nos dice el 1362? A ver, Lucía Yolanda Salguero Julca. Profesor, buenos días. ¿Me da un minuto, por favor? Ese día tienen que traer sus códigos, estar a la mano, ya saben ya. Requisito, traer el código mínimamente para que no se convierta solo en un teórico. Sí, ahorita tengo, profesor. En 1362. La buena. Los ¿Qué? contratos. Despacio, Sí. hermano, despacio, hermano. Ya, profesor. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Ya. Reglas de la buena fe. ¿Y cómo es la buena fe? ¿Lo dice, no lo dice? ¿Qué tipo de norma es esa, Lucía? En este caso nos quiere decir que depende, o sea, del interés de cada parte, ¿no? Perdón, de las dos partes para que se pueda celebrar el contrato. Ya. Pero lo que pasa es que ustedes no están viendo más allá. Dice, como dice, los contratos deben celebrarse, ejecutarse, negociarse, ¿de acuerdo a qué? En la buena fe, profesor. Y a la común intención, ¿no? De las partes. Pero la pregunta es, ¿y cómo se aprecia la buena fe? ¿Quién va a ver la buena fe? El acreedor dirá, yo he actuado con buena fe, y el deudor también. El punto es, ¿quién va a regular la buena fe? ¿Y cuáles serían los parámetros que debe tener el juez para regular la buena fe? Bueno, ya dije la respuesta. La buena fe siempre, aunque es una categoría muy universal, siempre lo va a ver el director del proceso, que es el juez. Siendo así, porque la norma le remite que el juez sea quien tenga ese criterio para valorar si se actuó de buena fe o no, entonces esto es una presunción no legal, sino es una presunción judicial, porque lo que está haciendo la norma, el 1362, es remitirnos ante el juez, quien va obviamente
a ver las reglas de la buena fe. No es una presunción legal, no, es una presunción judicial, porque la misma norma lo delega al juez. ¿Cuáles son las causas para que se dé este tipo de comportamiento en las normas? Lo que sucede es que en el 1362 no nos dice textualmente, sino tomando como un buen referente a Paolo Comanducci, nos dice que hay términos que sufren de vaguedad. Este es un término que sufre de vaguedad en el Código Civil, no de ambigüedad, porque la ambigüedad se soluciona con el contexto. Sería un término que sufre de vaguedad porque falta precisión. Profesor, entonces, ¿toda cosa que no se pueda precisar es un término vago? Sí, es un término vago que sufre de vaguedad. ¿Ya? ¿Y qué se hace para solucionarlo? Que en este caso el tercero lo defina. ¿Quién es este caso? El juez. El juez tiene que precisar, porque no es un tema que se solucione con el contexto, sino que tiene que precisar cómo se actúa con la buena fe. Entonces, ¿qué es la buena fe dentro del Código Civil? Es una presunción judicial. Dentro de nuestro Código Civil. No digo lo que piensa José Luis de los Mozos, o quizás hay otro autor muy bueno que se me fue en la mente, pero no es lo que ellos puedan decir con respecto al buena fe, sino partiendo de nuestro código asume que es una presunción judicial. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los parámetros para regular la buena fe? ¿Cuáles creen que son ustedes? A ver, llamamos. Ustedes son los jueces y van a ver un contrato de compra-venta, donde hay un acreedor y un deudor. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles serían esos parámetros que tienen que ustedes saber para decir A, acreedor A actuó de buena fe, deudor B actuó de mala fe? O ambos actuaron de buena fe, o hubo un contubernio y actuaron de mala fe. ¿Y quién sería el contubernio, profesor? Porque si al fin y al cabo acreedor y deudor se ponen de acuerdo que ellos mismos se van a perjudicar, no. El perjudicado también puede ser un tercero, que en este caso es el Estado. Preguntemos, Camila Lucía Barbosa Mendoza, Sí, profesor. ¿cuáles serían esos parámetros? No lo tengo claro, profesor. Muy bien, eso es lo bueno, la sinceridad. Kevin Estefano Abarca Maldonado. Kevin Estefano. Sí, profesor. La verdad que no me acuerdo, profesor. Muy bien. A ver, presentamos. Nilton Javier Quispe Bonis. Sí, profesor. La verdad que tendría entendido que esto tengo que ver con la diligencia con la que ambos actúen, es decir, que si hay alguna intención de engaño, por ejemplo, si existe o que haya un maleficio al querer actuar de mala fe o con poca diligencia, por ejemplo. Mire, con la primera palabra yo me quedaría que todavía por aquí hay iluminados, ¿no? Está muy bien, pero vamos a aplicarlo un poquito de manera rápida. Es que lo que pasa es que para enseñar procesal civil se tiene que saber la parte material. Si usted no sabe, está volando. Usted cree su real saber y entender. No es el nomen juris que me digas, me saqué 20, ¿no? Y yo sé todo. No, pues, prefiero saber bien las cosas y no autoproclamarme que sé porque una nota refleja. La buena fe tiene 3 momentos. 1, antes del contrato. 2, durante el contrato. Y 3, después del contrato. La buena fe, así como otras instituciones, esta es una institución civil, pero como instituciones procesales, también se pueden analizar, por ejemplo, en las medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden dar antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. Ahora, la buena fe es una presunción judicial. ¿Por qué? Porque la misma norma nos remite ¿a dónde? Nos remite, obviamente, a que el juez tenga los parámetros y decida, ¿hubo buena fe o no hubo buena fe? ¿Hubo bona fide o no hubo bona fide? Desde la literatura más antigua, inclusive no jurídica,
como El Mercader de Venecia, o quizás desde los pasajes bíblicos más antiguos, siempre ha habido con la ley de los 10 mandamientos y con todos ciertos pasajes como Corintios, San Mateo, y en el derecho procesal con Giovenda o con ciertos autores más actuales, no todos, pero algunos, ahí están. Vamos a ver lo que es la buena fe. ¿Qué es lo que sucede? La buena fe, en un primer momento, se va a ceñir a lo que diga el ordenamiento jurídico. Yo les pregunto, ¿sería de buena fe que yo pacte con ustedes una compra-venta de 10 kilos de marihuana? Pregunto. No es, obviamente, eso no es de buena fe, profesor. Sería conveniente que yo pacte un contrato, entre comillas, con ustedes sobre parte del mar, que les voy a ceder una área superficial, parte obviamente del mar. No, pues no es. ¿Por qué? Porque hay dos requisitos que son indispensables, ¿no? ¿Cuáles son esos dos requisitos? Que sea lícito y que sea circulable económicamente. Desde saque, para hablar de buena fe, primero, por más que nosotros tengamos la autonomía privada, por más que nosotros hablemos del pactum sunt servanda, que el acuerdo es ley entre las partes, por más que yo diga, yo tengo libertad para contratar, yo elijo con mis alumnos contratar, o por más que yo diga, sobre qué cláusulas vamos a contratar, por más que usted diga, y nadie se va a interponer, porque el artículo 62 de la Constitución eleva la autonomía privada y lo constitucionaliza. Está bien, pero ¿quién te otorga esa norma dispositiva para que tú puedas contratar y hacer lo que tú quieras hacer, como te dice, tu libertad? ¿No? Porque, como decía Kant, la libertad de uno empieza cuando termina la libertad del otro, no el derecho, la libertad. Entonces, esa libertad tiene su parámetro. Y si uno se sale de ese parámetro, por más, obviamente, que nosotros tengamos normas dispositivas, pues alguien nos los ha otorgado. Y esa persona que nos ha otorgado es el Estado. Y Francesco Galgano, en su Atlas de Derecho Privado, no sé, Derecho Privado Comercial, no sé si es 1 o 2, dice, lo primero es el respeto al Estado. ¿Cómo? Que el patrimonio, el bien, sea lícito. Entonces, si pactamos sobre cosas ilícitas, no hay buena fe. La marihuana. Que el bien sea circulable económicamente. Si pactamos sobre el tema del agua, del mar, pues no es un bien circulable económicamente. Porque inclusive los caudales, los ríos son considerados bienes inmuebles, no muebles. Entonces, no es circulable económicamente. Entonces, ¿qué podemos hasta ahí? Analizamos la buena fe respecto de quién, de los sujetos de derecho frente al ordenamiento jurídico. Esa relación de sujeto de derecho frente al ordenamiento jurídico, donde hay situaciones de ventajas y desventajas en posición activa o pasiva, como quieran llamarle Busnelli, Natoli, Humberto Breccia, esa relación se llama estatus. En otras palabras, situación jurídica. La primera parte de la buena fe dice, el estatus, la condición, la situación jurídica de las partes, de los sujetos frente al ordenamiento jurídico, ¿se actúa de buena fe o quieren de repente quebrantar esa buena fe? A pesar, es como que sus padres le otorguen sus pasajes para que se vayan a la universidad y ustedes se lo gastan en otra cosa. Pues obviamente no hay buena fe. No, pero me lo ha dado mi padre, me lo ha dado el Estado. Yo puedo disponer con lo que quiera. No, tiene un objetivo y estás actuando de mala fe. La primera parte que se ve es el estatus, la situación jurídica del sujeto de derecho frente al ordenamiento jurídico. Entonces, desde saque, ¿no? Ya previamente, obviamente, está la buena fe. Luego, durante el contrato, ya no libertad de contratar, sino libertad contractual por las cláusulas contractuales,
vamos a ver si las partes en las cláusulas contractuales o libertad contractual, como lo llaman, ya en las cláusulas, se ha pactado de acuerdo a comportamientos que no solamente sean viables, sino que sean social y culturalmente aceptables en una sociedad. La Convención de Viena, una convención que trata de uniformizar los estados, una convención que trata de entender a los estados en las compraventas, él dice que la buena fe se debe a los usos comerciales. Aquí en el comportamiento vamos a ver, se ajustan las partes, obviamente, y se ciñe las cláusulas de acuerdo, obviamente, a los usos sociales y culturales y comerciales, o están actuando, obviamente, quebrantando los usos comerciales. No, yo soy libre, ¿ah? Yo puedo hacer lo que quiera porque es su voluntad y él ha aceptado. No, se puede quebrantar y por lo tanto en un estado de necesidad y en un estado de emergencia, como lo hubo, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, puede haber la lesión contractual. Esa figura de la lesión contractual es porque obviamente no puede superar las 2/5 partes del costo del bien para obviamente y en un estado de necesidad aprovecharse en detrimento de otro. Pero entonces las cláusulas tienen que estar pactadas de acuerdo obviamente a las prácticas sociales y culturales y a los usos comerciales. Eso es actuar de buena fe. Tercer momento, cuando obviamente el contrato es válido, el bien es lícito, el bien es circulable económicamente, las cláusulas se ajustan a los usos comerciales, a las prácticas sociales y culturales. Pero ¿qué pasa? Por lo tanto, nadie puede atacar la nulidad, ¿no? Porque obviamente ya nació vivo el contrato. Lo que pasa es que los efectos que despliega el contrato, esos efectos, es decir, esto es el contrato, y los efectos que esto vamos a imaginar que acá está el contrato, todo está bien, pero los efectos que está desplegando, que se da en el comportamiento de las partes, no se ajustan al contenido del contrato. Entonces, se va enfermando. ¿Por qué? El inquilino ya no cumple con la prestación pactada, el inquilino subarrienda cuando dijeron que no iban a subarrendar, la compra-venta dijeron que el producto tendría que estar con tales y tales características y se incumple con un incumplimiento defectuoso, y entonces existe que los efectos, no el contrato mismo, no per se la esencia misma, no el sine qua non, no el caldo cultivo de la autonomía de la voluntad, de la autonomía privada, no en sí misma, no la physis, como dicen los griegos, los efectos, las conductas, es lo que está atacando el contenido, porque no se ajusta. Y al no ajustarse, obviamente, también hablamos de mala fe. Porque no puede ser que en el comportamiento sea discrepe con el contenido del contrato o de las cláusulas contractuales. Entonces, para poder resumir, porque la buena fe es todo un tema, es más de 3 clases que han tenido que ver, inclusive una clase, aunque sea en acto jurídico. Ya les voy a compartir los materiales que hice en el 2012, 2013 y 2014 de acto jurídico. La buena fe, entonces, tiene que ver con el respeto al patrimonio, por ende, fin lícito y bien circulable económicamente, entre comillas, negocio jurídico que tanto le gustan hablar, que esa es la gran diferencia. Patrimonialidad, ¿no? 1351, que dice relaciones jurídicas patrimoniales. El 140 dice relaciones jurídicas a secas. Pero bueno, aquí en el caso es el respeto a la patrimonialidad, de por sí ya se sobreentiende fin lícito y bien circulable económicamente. El respeto a la patrimonialidad, el respeto al contenido de las cláusulas contractuales y el respeto, obviamente, al comportamiento que deben tener las partes respecto de qué, del contrato y de los usos comerciales. Esto resume todo la bona fide, llamado buena fe en los contratos. Yo entiendo, dejamos pasar ciertas cosas que a veces estos conceptos, ¿no? Nos ayuda bastante, ¿no? Luis Díaz, Picasso y Gullón, José Luis de los Mozos, el mismo Cesare Vivante,
el mismo, incluso Hugo Rocco, en temas procesales, pues obviamente nunca lo han dejado descuidado, ¿no? Es más, ¿no? Hay un autor alemán, Herderger, ya los voy a compartir, en la cual hablan de la buena fe. No es para tomarlo un poco en serio, está bien, la ciencia procesal está ahí, pero ¿qué pasa si yo te doy un caso y tú no sabes ni diferenciar, ni mentalmente, cómo lo vas a procesar? Acuérdate, desde el siglo XVII, pues obviamente la razón comienza a predominar y despliega, obviamente, la libre apreciación. Lo que ustedes han hecho el día de hoy al dar sus opiniones, no viene desde ahora, viene desde Parménides con la línea de las doxas, es decir, hacen opiniones. ¿Será la línea del episteme, del conocimiento? No, porque tenemos que basarnos, sustentarnos en normas. 1362 del Código Civil, la Convención de Viena. Entonces vamos pauteando, vamos marcando, y eso es hacer episteme. No es lo que ustedes creen, no es el subjetivismo, no es lo que dice, por eso Parménides tenía dos líneas de conocimiento, la línea de las doxas y la línea del episteme. Las simples opiniones, lo que puede hacer Magali, Peluchín, y el episteme, ¿no? Que se puede hacer de una forma que esté obviamente marcado y pauteado en la normatividad o en el ordenamiento jurídico. Ahora, claro, siempre ha habido las líneas de conocimiento, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Sócrates, la línea de los saberes, ¿no? Desde el artesano y cómo va construyendo, y su frase, solo sé que nada sé, pero van a tener líneas, pero en lo procesal, pues había una línea de la prueba tasada. Cada cosa, por ejemplo, si alguien se retractaba, decían, uy, mala fe. Entonces era la prueba tasada. Llegan estos, bueno, también hay una cosmovisión de Santo Tomás de Aquino, hay una cosmovisión de la época medieval, donde también obviamente existe la lex mercatoria, ¿no? Siglo XI para XII, hacia adelante, pues obviamente ahí se despliegan de esa prueba tasada y dice, hay una divinidad de hacia arriba, y todo viene de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la prueba en el proceso civil es de la libre apreciación. Ya no es una prueba tasada, alguien que esté pauteado y marcado, que si el testigo, que si se retracta, que no tiene un peso. No, ahora es la libre apreciación. Pero esto obviamente era arbitrario, y reformas como Lutero, Calvino, y se va gestando una nueva revolución incluso de la imprenta, la producción en serie, el conocimiento, el arte, pues entra un René Descartes y dice, claro, hay una res inextensa, está afuera, y hay una res incogitans, yo como ser pensante, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, ahora, hasta la fecha, tiene que ver mucho que eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la prueba de la libre apreciación, estamos en la prueba razonada, en la prueba de la sana crítica. Llámenlo en procesal penal, procesal civil, sana laboral, en todos estamos en la prueba razonada, en la sana crítica, en la valoración conjunta. Valoración conjunta. ¿Cómo hago esa valoración conjunta, profesor? Entonces vemos la buena fe, el antes, el durante y el después con el comportamiento. ¿No me creen? Revisen el 197 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el 197, Brian Ever Ponce? ¿Alguien que quiera leer? 197 de procesal, ¿no, profesor? A ver, ¿qué dice? Claro, no estamos en penal, procesal penal, ¿ah? Valoración de la prueba. Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. Muchas gracias, Brian. Qué gran determinante, es decir, prueba razonada y valoración conjunta. Cuando lo leen, las personas pasan de poporreta en procesal civil 1, ¿no? Pasan así, pero no es así, tiene un trasfondo. El derecho no se agota en el derecho mismo. Va más allá, retrocede más allá. Las fuentes son ya más viejas que el hambre.
No es una cosa nueva, no es la pólvora que están inventando y que se dejan seducir por las cosas, ¿no? Siempre hay un trasfondo, ¿no? Entonces, ¿qué es la buena fe entonces? Una presunción judicial, profesor. ¿Por qué? Porque la norma le otorga al juez. ¿Y cuáles son esos parámetros de la buena fe? El 1362 nos dice que todo lo remite al juez. Y esos parámetros son el respeto a la patrimonialidad, por ende bien lícito y bien circulable económicamente, el respeto de los sujetos de derecho a lo que han pactado dentro de las cláusulas contractuales, libertad contractual, artículo 62 de la Constitución, y obviamente dentro de los usos comerciales de la Ley de Convención de Viena, y el respeto obviamente después en el comportamiento, porque puede darse una resolución del contrato, y eso lo dice el 1428. Si incumple con la obligación o lo exige, o sea, si alguien incumple, hay dos opciones. Le digo, o cumples o resuelve el contrato. En uno u otro caso, acarrea la indemnización por daños y perjuicios. 1428 del Código Civil. El comportamiento es sancionado porque no se ajusta dentro de los cánones de la libertad contractual o llamados cláusulas contractuales. ¿Se entendió? No se entendió. No podía dejar de pasar esta figura porque esta figura no solamente es para los civilistas, ¿no? Lo que deben entender los civilistas y los penalistas y los tributaristas y todos los que saben la relación jurídica material es que siempre el procesalista tiene que estar un paso adelantado ante ellos, desde el saque, porque cuando uno inicia un proceso no está viendo el fondo, métanse en la cabeza, nunca se ve el fondo. Procesal penal de arranque, prisión preventiva o no va a haber prisión preventiva. ¿Va a ser con arresto domiciliario, con alguna medida cautelar o no va a haber con una medida cautelar? O va a ser puesto desde, obviamente, su inmediata libertad. O sea, lo primero que se ve en procesal civil, procesal penal, es la forma, no el fondo. El fondo va al final. Imagínense un procesalista que solamente sabe tocar la puerta y ve la forma. Profesor, y para que me acompañe, pues hasta el final, hasta el fondo, hasta la sentencia. No, es que yo no domino derecho civil, yo no sé qué es un contrato, ¿cómo es la obligatoriedad? No lo sé, es imposible. El procesalista va un paso más, y yo diría hasta 3 pasos más adelantados que cualquier civilista. Igual que en penal, el procesal penal va pasos agigantados que el penalista mismo. Los penalistas, los civilistas, o sea, obviamente se quedan en el derecho material, pero en cambio el procesalista no, muy allá de la relación jurídica material, tiene que saber la relación jurídica procesal. Pero bueno, ahora sí vayamos con gusto, ya tenemos designado ya los caso 3 y el caso 4 para la próxima, ya, dice aquí, Carlos, que obviamente ha firmado una letra de cambio por el monto de 58,000 y picos, una letra de cambio que es páguese a la orden de. Los ejecutados tienen pleno conocimiento que ante el incumplimiento del pago se tomarían las acciones necesarias y que hasta el mes de vencimiento del título ha generado 63%, ¿no? Habiendo sido pactado el interés de buena fe y mutuo acuerdo. El de mutuo acuerdo, yo entiendo que ustedes sí, obviamente hay una cooperación de intereses para que obviamente realicen una conducta adecuada, entre comillas, llamado prestación. Esta prestación no es otra cosa que el objeto de la obligación y la obligación es el objeto del contrato. Pero aquí estamos en la bona fide, que es un término que no podemos pasar desapercibido. Alguien puede, ahí se hace ciencia, ¿eh? Se puede hacer ciencia cuando es útil. Pero cuando obviamente yo veo que hacen la ciencia procesal, pero ¿y dónde aterriza? ¿No? ¿Qué sucede cuando alguien demanda? Sucede que hay un auto de mandato de ejecución. Este auto de mandato de ejecución le dicen, Carlos, paga los 58,000 y tantos picos de soles, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada. ¿Qué es la ejecución forzada? Obviamente embargar tus bienes, ponerte a remate, darte el saldo si hay un saldo a ti, pero obviamente disponen de tus bienes. Entonces, bajo iniciación de ejecución forzada. Ante ello, recién se analiza el 690-D, es decir, las causales de contradicción, que le hemos estado viendo en la última clase.
La causal es de contradicción, que en este caso tiene 3 causales. Tiene 3 días, si no me equivoco, o 5 días para contestar. Y tiene 3 medios pruebas típicos. Hay pruebas típicas y atípicos. Las típicas solamente se admiten 3: declaración de parte, pericia y documentos. No hay más, ¿no? No hay más. Entonces, luego de esto se emplaza, obviamente, luego que se expide el auto de mandato de ejecución, se emplaza ¿a quién? Al ejecutado. El ejecutado debe contradecir, y aquí está. Se admite a trámite la demanda, ya hemos dicho, se dispuso que los ejecutados cumplan con pagar en el plazo de 5 días, el código dice 5 días, y luego dice el monto de 58,000 soles bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada. Todo esto está en un auto. ¿Cómo se llama ese auto? Auto de calificación de demanda ejecutiva. Auto de calificación. Contra dicho mandato, Carlos y María, ¿ya?, formulan contradicción sosteniendo que el título valor o letra de cambio carece de requisitos de formalidad y de exigibilidad. Muy bien, en base a los siguientes supuestos. La letra de cambio se observa que no guarda relación y congruencia con la fecha de vencimiento, es decir, dicen, están viendo el tema de la fecha de vencimiento, y la cantidad puesta en ejecución, así como el nombre del aceptante en la letra de cambio con el que figura en la demanda. Alegan que el actor sostiene que habría ojo, la cantidad de dinero puesta en ejecución, o sea, no guarda congruencia. Muy bien. Vamos a ponerlo hasta acá. Vamos a sombrear esta parte, ¿ya? Le vamos a poner verde. No guarda relación y congruencia con la fecha de vencimiento y la cantidad de dinero puesta en ejecución. No solamente con la fecha de vencimiento, sino con la cantidad de dinero. Así como el nombre del aceptante en la letra de cambio en el que figura la demanda. El nombre. Muy bien. Alegan que el autor sostiene que habría asumido una deuda de 58,000 y picos con fecha tal. Sin embargo, el 2007, la única deuda que asumieron y reconocieron, mediante documento con fecha 15 de marzo de 2010 a la Notaría Pública María Paz, es por 10,000. Ojo, le están diciendo 58,000 y la deuda con firmas legalizadas es 10,000. ¿Qué novedad? Siempre sucede estas cosas, cuya cantidad la han pagado en forma mensual, conforme acredité con las constancias giradas y aceptadas por el actor, de las que se desprende que ha cumplido con cancelar la totalidad de la deuda. Refieren que el autor debe acreditar la procedencia y la preexistencia del dinero y la cantidad. Ustedes creen, y esto lo voy a poner con rojo, ¿ustedes creen que el actor debe acreditar la procedencia y preexistencia del dinero y cantidad de 58,733? No. Los títulos valores se crean por ley y se extinguen por ley. Los títulos valores no tienen, o sea, no, entre comillas, vamos a poner esto, voy a dejar de presentar, no tienen una acción causal. No siempre. O sea, no tengo por qué justificar. Lo que sí podría, que en este caso, como dice que es un contrato de préstamo vulgarmente, porque es un contrato de mutuo, que es el nombre epistémico, que teniendo un contrato de mutuo, sí, porque el contrato de mutuo, así como también puede haber una hipoteca, se pueden generar letras de cambio y habría que ver si guarda o no guarda relación. Pero, o sea, es decir, por lo general, todos los títulos valores necesitan demostrarse que preexistió el dinero de 58,000 o X cantidad, no. ¿Por qué? Porque el derecho patrimonial ya está incorporado en la letra y quien lo ha suscrito y lo ha firmado es el deudor. Por lo tanto, aquí ya no se admite de que se esté discutiendo si preexistió o no preexistió. Lo que sí puede decirse es, yo cancelé el monto tal, ¿ya? Pero no es esa la causal. La causal sería para contradecir el inciso 2 del 690-D, el segundo párrafo, cuando dice, cuando un título valor de forma incompleta se haya llenado contrario a los acuerdos adoptados. Eso dice el 690, inciso 2. A ver,
Alguien que pueda corroborar lo que yo digo, 690, inciso 2, segundo párrafo, después de nulidad o falsedad del título. ¿Alguien tiene su código a la mano? A ver, vamos a llamarle a Cristian Enrique Alarcón Camones. Ya, Cristian va a ser el caso número 5, ¿ya? Hay que notificarlo hoy día mismo, Gonzalo, a todos, ¿ya? Cristian, el caso número 5. A ver, Rominio Climén Valdión Bernabé. Sí, profe, un momentito. Ah. Fácil, llegamos a 20, ¿ah? A ver, Rominio. No le vaya a suceder como cuando me acaba de pasar una experiencia la semana pasada. Me voy a la sala comercial y obviamente le digo al vocal, al presidente, le digo, esta sentencia está mal y voy a ir a casación por respeto, le digo, porque ustedes no han tenido en cuenta estos extremos. Ustedes están vulnerando el artículo 370 del Código Procesal Civil. ¿Qué cosa es? La apelación limitada. Y me dijo, a ver, que venga el secretario. Vino el secretario y le dijo, ¿quién ha proyectado esto? Desde ahí ya está mal el juez porque él tiene que verlo, no decir así. Pero lo llama y me dice, profesor, me reconoció el secretario. Yo no lo reconocía. Y me dijo, profesor, sí, me hubiera dicho antes, pero ¿por qué te voy a decir antes? Le digo, si ahí está bien claro los extremos que han ido en apelación. Son 4 y solamente se han pronunciado por 2. Y eso obviamente va a ser nulo. Y el juez, el presidente ahí de la sala le dice, y si ha sido su alumno, ¿por qué no ha aprendido bien? Y él me dice, no, lo que pasa es que yo no me matriculé con él, yo me retiré de su curso. Y yo le dije, ahí está la causa, ¿no? Se rió el presidente. Le digo porque no voy a pelearme, le digo con usted, pero de todas maneras voy a presentar mi casación porque tengo que defender al cliente. Pero desde ya le voy avisando que se va a declarar nulo y cuando vuelva, por favor, pronúnciese como debe ser, objetivamente, ¿no? Entonces, ahí noté, pues, obviamente que muchos, no sé qué es lo que pasa, pero no estamos muy acostumbrados a leer, ¿no? Se les pone los casos con anticipación y no leen, ¿no? O se les dice, tengan su código a la mano y no lo tienen, ¿no? Hay que estar pauteando, porque de ahí es lo que nos vamos a acordar. Es decir, no se puede hacer nada sin norma. Podrá ser literatura, filosofía, lógica, sociología, pero la norma es la brújula de nuestra herramienta. ¿De qué te sirve hablar bla, 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 bla? Y en la norma no está, ¿no? La norma es fundamental. A ver, nos dice, por favor, el 690-D, segundo párrafo. ¿Sí? Sí, ahorita, profesor, ya. Artículo 690, inciso D. En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios pertinentes. De lo contrario, el pedido será declarado inadmisible. 690-D, segundo párrafo, segundo inciso, párrafo 2. Segundo párrafo del inciso 2. Salvo que lo hayan cambiado el código, 690-D. Sí. Ahora lo voy a revisar bien. 3 doritos después. Vamos a ver cuánto. ¿Alguien que nos puede ayudar a leer? A ver, Gonzalo. El inciso 2, segundo párrafo. Después de nulidad o falsedad del título. Espera, nulidad o falsedad del título, eso no. Desde ahí arrancamos. O, la disyunción o. O, cuando
Muy bien, es decir, como en este caso, ¿no? Salvo que en este caso, al momento de contradecir, Carlos diga, pues, mira, nosotros firmamos por 10.000 y están acá las firmas legalizadas y los títulos valores se expidieron de forma incompleta. Cuando tú lo llenaste, no lo has llenado por 10.000, sagazmente lo has llenado por 58.000, creyendo que ahí está su 60% que debe cobrarse los intereses. Pues tú estás mal, porque esto no se ajusta a la realidad. Entonces, ¿cuál sería la causal ahí adecuada? 690-D, porque ya estaba vigente este artículo, inciso 2, segundo párrafo. Pero un abogado así, ¿qué es lo que hace? Habla de otra causal, ¿no? Yo lo hubiera declarado, pero le hubiera hecho tu causal, no va. Sería esta la causal adecuada, de saque, ¿no? Entonces, siempre uno está en esa epogé, como dice Husserl, en ese epogé, como en medio del mar, esperando que venga un barco y decir, ¿me voy para este lado o me voy para el otro lado? Igual sucede con las normas. Vamos leyendo los hechos y uno dice, ¿cómo debía actuar? ¿Cómo lo calzo en la norma o lo subsumo en la norma? Porque ahí obviamente hay una lógica de subsunción que sublimina los hechos al tipo normativo. Creo que yo en la defensa debe ser 690, inciso 2, párrafo segundo. Cuando el título de valor incompleto se haya llenado contrario a los acuerdos pactados, claro, hay un acuerdo pactado, legalizado, un contrato de mutuo. Entonces, perfecto, calcé. Pero no por el lado que está yendo, obviamente, en este caso, el que ejerce el derecho de contradicción. Sigamos siquiera para terminar esta parte de los antecedentes. Muy bien. Dice acá, de donde se obtuvo y la forma de desembolso, toda vez que jamás los suscritos han recibido dicha cantidad. Muy bien, para la próxima contrata a un mejor abogado que sepa obviamente del tema. Fijación de puntos controvertidos. Vamos a la fijación de puntos controvertidos. ¿Qué dice la fijación de puntos controvertidos? Está muy interesante. A veces siempre es bueno que pongan acá todos los antecedentes para entender mejor el caso. Mediante resolución número 13, contenida en acta de audiencia única especial de fecha 28 de octubre de 2015, se establecieron los siguientes puntos controvertidos. Determinar si procede el pago de 58.000 soles por parte de los demandados, Carlos, María, a favor del demandado Oscar. Determinar si los demandados Carlos y María han cumplido con pagar la totalidad de la deuda. Pregunto, si sale así un auto, yo lo hubiera impugnado. ¿Por qué? Porque no debe determinar lo que han cumplido al pagar la totalidad. O sea, el pago de la totalidad, ¿dónde está Gonzalo? Lee el 690, inciso 3. Ajá. Inciso 3, sí. Ya, nada más. Extinción de la obligación exigida. ¿Cuándo se extingue la obligación exigida? Con el pago. Dime, ¿esa es la causal? O sea, me pregunto, no estamos acá, vamos a ponerle amarillo. A ver, viene el abogado y dice, mira, la causal que yo voy a hacer mi contradicción es el 690-D, inciso 1. Viene el juez y el juez dice, mira, yo lo voy a ver por el 690-D, inciso 3. Pucha, ni chicha ni limonada. O sea, aquí es el 690 de inciso 2, segundo párrafo. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe muñeca para saber, obviamente, cómo percibir cuál es la causal que mayor te favorece. Pero ni eso, ¿no? O sea, hacen unos puntos controvertidos que no son. Y eso es lo que es preocupante en nuestra judicatura. ¿Ya? Es lo que es preocupante. Al último, voy a llamar a los que no han venido o a los que somos tan... Y ellos van a hacer los siguientes. Caso 3, caso 5, caso 6. ¿Ya? Hasta completar. No se preocupen. Entonces, vamos a seguir pauteando el caso. Y sale el auto de primera instancia. ¿Por qué? Porque no hay audiencia. Aquí no existe audiencia. Auto de primera instancia, luego el trámite procesal correspondiente, el juez tal, mediante resolución tal,
declaró fundada la demanda. Qué novedad, siempre declaran fundadas las demandas. Interpuesta por Óscar en condición de obligado principal y María Jesús en su condición de fiadora. ¿Para qué pueden decir lo mismo? Los dos son solidarios. Aval y fiador, que son garantías personales en los títulos valores, tienen la misma condición de solidaridad que Óscar. Consecuentemente, se ordenó llevar a cabo la ejecución por el monto total. La letra de cambio presentada con la demanda tiene eficacia cambiaria. ¿Qué significa tiene eficacia cambiaria? Es decir, que no ha sido perjudicado. Es decir, ¿cuándo se perjudica un título valor? ¿Cuándo se perjudica una letra de cambio? Por ejemplo, cuando no lo ha protestado, cuando ya se le venció los plazos, por ejemplo, para realizar las acciones cambiarias, directas, de regreso o de ulterior regreso. Y corroborado con el texto de la demanda contiene una obligación, toda título ejecutivo tiene que tener una obligación cierta, expresa, exigible y líquida. En cuanto a la suma de la deuda y a lo dispuesto por el artículo 689 del Código Procesal Civil. Muy bien. En relación al pago de interés, pregunto, pago de interés. ¿Qué es el interés y cuántas clases de intereses existen? Cuando les dé un caso, mis estimados amigos y amigas, tienen que sacar